Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Mi nombre es Jairo Medrano y en breve comenzaré a presentarles lo que es el proyecto Veterinaria de la clase de Administración de Base de Datos. Bien, comenzando, deben darse por enterados que estamos utilizando SQL Oracle SQL la versión 11G. En mi caso, la base de datos está montada en un servidor remoto sobre Linux CentOS versión 7. Y este es el diagrama de la base de datos. Entonces, si quieren ver más detalladamente, pueden pausar el video y ver con mayor precisión y detalle cómo es la estructura. Entonces, sin más que decir, comenzamos. Iniciando, vamos a ver que la estructura de la base de datos que les mostré en el diagrama anterior está creada precisamente. Estamos utilizando un usuario que no es administrador de la base de datos, sino que tiene permiso únicamente sobre los objetos, básicamente. Entonces puede crear, editar, eliminar, etcétera, dentro de la base de datos, pero no puede crear otros usuarios o hacer otra clase de ejecuciones dentro de la base de datos. Bien, como pueden ver, tenemos por ejemplo la tabla auditoría, cirugías, citas, control de sistema, que esto no va a servir mucho para el job, deben tener esta tabla en cuenta. Tenemos la cuestión de dueños, enfermedades por raza, enfermedades, medicamentos, especies, etcétera, etcétera, etcétera. Así está básicamente para todos los elementos, todas las tablas anteriormente vistas. Entonces, para comenzar, primero hicimos la creación de la base de datos. La base de datos ya está completa, como la pudieron ver. Seguidamente están los procedimientos almacenados. Para poder ver más a detalle los procedimientos almacenados, vamos a primero tratar de ingresar a la plataforma. Deben ver primero que en este caso vamos a crear un nuevo SQL por aquí, solo para tener, lo siento, vamos a ver si puedo crear un nuevo archivito SQL. Es un SQL normal. Vamos a crear como un title. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un select from usuarios. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un select de usuarios, en este caso, en el caso de los usuarios podemos ver que, por ejemplo, la contraseña está encriptada. Nosotros utilizamos un algoritmo Bytecrypt que permite encriptarla, pero no permite desencriptarla. Lo que hacemos básicamente es utilizar el mismo algoritmo para cuando la persona intente ingresar a nuestro sistema, se comparen ambas contraseñas y nos devuelva true o false. En el caso de que se compare y sean compatibles, va a ser true, y si no, pues va a ser false. Entonces se puede encriptar, pero no se puede desencriptar, solo se puede comparar. Es básicamente cómo funcionan los algoritmos de similar el SHA, por ejemplo, 256 o cosas por el estilo. En este caso estamos usando Bytecrypt, por eso la contraseña aparece de esta forma. Entonces, por ejemplo, vamos a dejar eso por ahí. Entonces, por ejemplo, empezando entonces, hacemos el ingreso. Si intentamos ingresar con un usuario que no tenemos registrado, el sistema obviamente nos va a tirar, nos va a botar. Entonces, debemos ingresar con un usuario que ya teníamos previamente registrado para poder acceder a lo que son los recursos del sistema. Y disculpen. Listo, ahí está. Bien, ya accedimos a lo que es el sistema. Todo el sistema cuenta con algunas vistas, por ejemplo, tenemos pacientes, médicos, tenemos dueños, por ejemplo, y tenemos una pequeña sección de reporte que vamos a ver más detalladamente adelante. Cabe mencionar, antes de continuar, que el sistema de autenticación y autorización está basado en JSON Web Token, que es una tecnología que pueden ver cómo funciona
Y básicamente el JSON Web Token lo que es un token firmado por el servidor. Si alguien edita o cambia datos de ese token, el token se invalida automáticamente. Pero esos son detalles que no son de mayor importancia, al menos para lo que vamos a ver ahorita. Solamente dejarlo mencionado como un punto ahí interesante. Pues bien, entonces, hacemos el listal pacientes. Como pueden ver, es un query normalito, directo a la base de datos. Un select, se seleccionan los datos del paciente junto con los datos de su dueño. En este caso, en el dato de los dueños, podemos ver por aquí un inner join de razas y podemos ver por aquí un inner join de dueños para poder extraer lo que es la información de los pacientes, viéndose aquí la información del dueño, la especie y la raza también. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar creando un nuevo paciente. Vamos a crear un nuevo paciente, entonces por el nombre le vamos a poner Chemcito. De raza va a ser un perro Shiba. Y de dueño va a tener pues a Jairo Medrano. Le damos guardar. Y ya se realiza lo que es el almacenado en la base de datos. Podemos ver aquí los datos de Chemcito. Ahora bien, un dato interesante es que además del procedimiento almacenado, también teníamos por aquí el trigger que nos permite básicamente auditar. En este caso sería la audición de los pacientes. Entonces, por ejemplo, vamos a volver a, no sé por qué cerré el archivito. Entonces, por ejemplo, si yo hago un select from auditoría, yo puedo ver que, por ejemplo, el día 25 de marzo se hizo un nuevo registro de inserciones. El usuario que lo ejecutó fue Chems, que Chems es el usuario que nosotros tenemos logueado en la base de datos, y se estableció en la tabla de pacientes. Ahí fue, y aquí tenemos el nuevo registro. Ahora bien, dentro del trigger, el trigger en este caso lo hacemos en el after, o sea, después. ¿Por qué no antes, sino que después? Precisamente porque en el caso nosotros estamos alando los datos de ese paciente, principalmente el ID. Lo que pasa es lo siguiente. Si nosotros intentamos ejecutar el trigger antes, no existe tal ID, por eso lo hacemos después. Y bueno, para acceder a las propiedades usamos el new, por ejemplo, para proceder a la propiedad nueva, que en este caso es el ID del paciente. Y para acceder a la propiedad vieja utilizamos el old. Ahora bien, volviendo otra vez hacia aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero editar los datos de este paciente? Por ejemplo, puedo decir que ya no va a ser Chemcito, sino que se llama Ansioso, por ejemplo. Entonces le cambiamos el dueño, ahora va a ser Alejandra Martínez y le damos guardar. Entonces, por ejemplo, como ya editamos, en este caso a Chems, ¿dónde está? Chemcito, ahora se llama Ansioso, también es Chiva y ahora es de Alejandra Martínez. Entonces, por ejemplo, eso va a ocurrir lo mismo. Si nosotros seleccionamos auditoría, como ya hicimos una actualización, el registro 16 fue el que nosotros habíamos creado anteriormente. Ahora actualizamos el registro número 16. Bien, el procedimiento para actualizar es básicamente, vamos a ver si está por aquí, paciente. Ok, aquí está. Insertar paciente. Este es el procedimiento de insertar paciente. Y tenemos el actualizar paciente y tenemos el eliminar paciente también aquí. Ok, entonces los procedimientos almacenados en la base de datos están por aquí. Eliminar paciente, aquí está. Básicamente actualizar paciente, que también por aquí está. Y el insertar paciente, que por aquí está también. Entonces ahí están, ahí los podemos ver. Ahora bien, vamos a proceder a hacer la última parte, que sería un eliminar. Vamos a darle aquí donde decimos borrar y de un solo
de una se elimina el paciente. Entonces, si yo hago el select, me va a aparecer aquí como que el registro tuvo una eliminación y fue el registro con ID 16. En este caso, teniendo los IDs, yo puedo buscar, hacer un select from en la base de datos y saber qué registro fue el que sufrió cambios. También se podría, por ejemplo, guardar todos los elementos que han sido modificados o se han insertado. Sin embargo, eso ya requiere un nivel de procesamiento un poco más amplio. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Sin embargo, para los fines de este proyecto, no se siente que sea como muy necesario, ya que pues básicamente el proyecto es con fines de aprendizaje. Ahora bien, continuando entonces, vamos a revisar lo que es la parte de los médicos. En los médicos tenemos algo muy similar. Tenemos, por ejemplo, el nombre del médico. Vamos a registrar un nuevo médico. Entonces, por ejemplo, registramos un médico con el nombre Raúl Teruel Vargas. El teléfono de residencia puede ser cualquiera, 995566, por ejemplo. Número de identificación 0503, 1991, va a estar bien joven, 98766, cualquiera. Residencia puede ser Colonia Arturo Quesada, por ejemplo. Vamos a dejar que sí atiende emergencia. Lo guardamos. Al realizar el guardado, ya lo encontramos por aquí. Esta fecha de ingreso se registra en el momento en el que nosotros hacemos, vamos a ver, médico. Aquí está, no, permítanme, médico, tendría que estar, aquí está. Entonces, aquí nosotros, como podemos ver, no enviamos ninguna fecha en la cual se hace la inserción. La fecha de inserción se extrae. La fecha de inserción se extrae directamente del sistema con la palabra reservada sysdate, que es básicamente como una variable que tiene el sistema donde guarda precisamente la información de la hora actual. Ahora bien, esta variable está asociada a el sistema operativo donde está corriendo la base de datos. Por eso es importante tener actualizada la hora del servidor, en todo caso. Ahora bien, continuando, vamos a hacer una edición en esto de Teruel, por ejemplo. Vamos a poner que ya no atiende emergencias, ahora va a vivir en la colonia Kennedy. Y siempre le vamos a dar guardar. Ahora bien, en el caso de Teruel, como pueden ver, ya se cambió. Ya ahora ya emergencias aparece como que no. Y lo demás se sigue manteniendo. Vamos a proceder a hacer la eliminación. Y ya no está. Bien. Entonces, eso básicamente es lo que hacen estos procedimientos de aquí. Y al igual que como pasó con el caso de los pacientes, aquí podemos ver que en los médicos efectivamente se realizó inserción, actualización y eliminación del registro con ID 12. Bien, ahora se preguntarán de dónde salen esos IDs. Ok, esos IDs fue necesario para poder trabajar con ellos, crear lo que son secuencias. En este caso, cada tabla tiene una secuencia. Y de hecho, para poder insertar el elemento de esa secuencia, se tuvo que hacer un trigger completamente específico para ese elemento. Por ejemplo, este ID especie trigger lo que hace es que agarra el último valor de la secuencia y básicamente lo inserta dentro de ese campo. Pero Jairo, ¿pudiste hacer eso directamente del procedimiento almacenado? Claro que sí se podía. Sin embargo, dado que no tenía conocimiento de cómo funcionaba, lo hice de la forma en como mejor, como me daba mayor prestación. En ese momento, como no sabía que lo podía manejar directamente del procedimiento almacenado, pues tomé la decisión a bien de hacerlo de esta manera. Bien, entonces continuando, vamos a ver, por ejemplo, dueños. Vamos a ver en el caso de los dueños. El caso de los dueños es un caso específico y muy especial, dado lo siguiente. Por ejemplo,
En el caso de los dueños, vamos a poner un nuevo dueño. Vamos a poner, no sé, Helio. No, cambiemos. Vamos a poner Danilo. Vamos a poner don Danilo Alonso. No sé, Chamalteco, por ejemplo. Teléfono de residencia, puede ser cualquier número. Identificación, puede ser cualquier número de identidad. Por ejemplo, es un número random, no le presten mayor atención. Dirección de residencia, pues Colonia Los Álamos. Ahora bien, hay un detalle con números personales y si ustedes ven hay un placeholder aquí que podemos poner los números separados por coma. Ojo, se hizo obviamente con la intención de ahorrar un poco de tiempo, pero esto se pudo hacer de forma separada. Ahora bien, lo que les quiero mostrar en este aspecto es que a pesar de que los elementos estén separados por coma, no se guardan separados por coma en la base de datos. En la base de datos se almacenan de una forma un poco diferente y ya les voy a mostrar. Por ejemplo, aquí ya tenemos un nuevo registro, solo para verificar que de hecho sí se guardó. Entonces, por ejemplo, si yo, bueno, vamos a ver qué ID tiene este usuario. Tiene 19. Ok, entonces, por ejemplo, si yo hago asterisco from, hay una tabla llamada teléfonos-dueno. Me va a extraer todos los teléfonos que existen. Ahora bien, aquí yo tengo el con ID 19. ID igual a 19. Sería ID-dueno igual a 19. Me va a extraer precisamente los 3 números de teléfono que yo ya había registrado. O sea, están registrados de forma individual. A pesar que aquí, cuando hacemos, por ejemplo, el editar, aparecen juntos. Es decir, que aquí nosotros hicimos una pequeña funcioncita, que de hecho se la voy a mostrar, donde manejamos esa parte. Por ejemplo, nos vamos a ir a es a dueños. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí, por ejemplo, el procedimiento insertar dueño, donde efectivamente insertamos el dueño. Ahora, hay un campo que dice B nuevo dueño ID. Esto lo que hace básicamente es que cuando un nuevo dueño se registra, les voy a mostrar el procedimiento. Vamos a ver, control F, dueños. Lo que va a pasar es que cuando un nuevo dueño se registra, este returning me va a devolver, es decir, me va a regresar el ID del dueño que nosotros hemos recientemente creado. ¿Por qué esto es necesario? Porque entonces aquí abajo hago otro procedimiento donde primero los números de teléfono que ingresamos por coma los separo, o sea, los divido, los pongo en individual y luego por cada uno de ellos vamos a agregarlo a la tabla teléfono de dueño. Con el procedimiento almacenado, agregar teléfono dueño. Ahora bien, un dato interesante es que aquí nosotros, a pesar de que recorremos todos los teléfonos, solo estamos insertando los primeros 3. Es decir, que si hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, los demás los va a eliminar. Esto porque había una condición que decía que básicamente solo se permiten 3 números de teléfono. Lo hicimos así, aclaro, para ahorrar tiempo, pero esto se puede mejorar. Se puede mejorar en muchos aspectos. Bien, lo mismo aquí está actualizar dueño y eliminar dueño. Entonces, por ejemplo, queremos actualizar el dueño. Por ejemplo, queremos decir que ya no vive en Los Álamos. Dice que vive se fue a vivir afuera de la ciudad, Sabana Grande, comer rosquillas. Y cuando le damos guardar, a veces hay un poco de latencia, dado que, como les menciono, la base de datos está en remoto y el internet a veces falla un poquito. Pero aquí está, Sabana Grande. Bien, y procedemos a hacer la eliminación. Entonces, para que ustedes vean que en efecto ya se elimina. Entonces, al igual que cualquier de lo que hemos mencionado anteriormente, si hacemos auditoría, aquí se puede ver en dueño que precisamente se hizo la inserción, eliminación y actualización
del registro 19 en la tabla dueños. Efectivamente. Ahora bien, ¿por qué se pueden extraer estos campos dueños? ¿Por qué todos aquí dicen Chem? ¿Y por qué sabemos qué es inserción, actualización? ¿Y cómo sabemos qué registro es? Pues bueno, nos vamos a ir a el trigger básicamente de cada una. Aquí se pueden ver los auditar. Entonces, por ejemplo, si nosotros auditamos en el caso de los dueños, nosotros hacemos un after, o sea, un después de insertar, updatar o eliminar un elemento en dueños. Este es el trigger. Nosotros insertamos en auditoría el elemento dueños, porque sabemos perfectamente que la tabla dueños es la que estamos editando. En este caso, o sea, está un trigger por cada tabla. O sea, eso no es problema. La fecha de la ejecución utilizamos, como les mencioné anteriormente, sysdate para extraer al usuario que hizo esa inserción. Dado que nosotros tenemos acceso a la variable de la base de datos, extraemos con syscontent. Y luego decidimos si es inserting, pues inserción, si es updating, actualización, y si es deleting, eliminación. Y tal y como les he mencionado, para el comentario solamente extraemos los datos con new o con old, que son elementos que la base de datos pues maneja internamente ella misma. Bien, perfecto. Ahora vamos a otra cuestión complicada. El reporte. El reporte fue un tanto complicado poderlo extraer, principalmente por el hecho de estos tres números de acá. Se pueden concatenar fácilmente si solo necesitamos la información de esos datos. Pero aquí hay varios inner joins que están colocados. Por ejemplo, primero, tuvimos que hacer un contador. De hecho, les voy a mostrar cómo está este query. Este query estaba por... Vamos a ver, reporte, aquí está. Es este query de aquí, un poco grande, como pueden ver. Primero hicimos un row number sobre, básicamente, los meses. Extrajimos los meses, los nombres de cada mes. Y lo hacemos particionándolos. Esto significa que por cada mes va a empezar un contador diferente. Por ejemplo, tenemos enero 1, 2, 3, 4, 5. Luego vuelve a empezar febrero 1, 2, 3, 4, 5. Y luego vuelve a empezar marzo 1, 2, 3, 4, 5. Los meses, como pueden ver, pues están ordenados. La ordenación básica es por fechas, es decir, que las más antiguas están primero y las más actuales están de último, en este caso. Hicimos la extracción de dueños. Como pueden ver, nombre de dueño lo extraemos con lo que son inner joins. Y así podemos extraer. Ahora, en el caso de los teléfonos tenemos un enorme detalle. Y es que en el caso de los teléfonos no podíamos primero ejecutar el seleccionar todos las citas y luego volver a ejecutar un seleccionar, rellenar ese campo, porque a nivel de recursos literalmente la base de datos tronaba. No en el aspecto, bueno, no la base de datos en sí, lo que tronaba era la aplicación, porque tenía que hacer un recorrido por cada elemento que encontraba en la base de datos, ir a buscar ese query, ejecutar ese query de ir a buscar los números de teléfono y luego concatenarlos y ponerlos pues ahí, básicamente. Sin embargo, investigando, encontré una función. Encontré una función que funcionaba únicamente en la versión 10 de Oracle, pero en la versión que estoy usando, la versión 11G, ya no existía. Lo que hicieron fue reemplazarlo por una función agregada llamada lisag. El problema y lo que dolió a la hora de utilizar ese lisag es que yo no sabía, al menos, yo hacía el group by por ID de cita y por fecha. Sin embargo, dado que los números de teléfono van a cambiar y van a generar tuplas, múltiples tuplas por cada número de teléfono que se encuentre, tuve que a fuerza tener que meter todos los campos que se podían agrupar para poder tener el reporte así como está. Ahora, si ustedes ven, hay inner joins por donde sea. Y en el caso de los números de teléfono es un left join. ¿Por qué un left join y no un inner join? Bien, porque el inner join solo me extrae los datos que se encuentran en ambas partes. En el caso de las razas, especies, dueños y médicos, sí se puede porque obligatoriamente hay médicos, dueños, especies y razas para cada paciente, obviamente. Pero en el caso de los dueños,
no necesariamente van a tener números de teléfono. Entonces, ¿qué va a pasar si aparece una cita con un dueño que no tiene número de teléfono registrado? Para eso es el left join. Eso me va a extraer el registro, aunque en este caso, por ejemplo, Jairo Uriel Medrano no tiene número de teléfono, por ejemplo. Andrea Melissa tampoco tiene número de teléfono. Entonces, si nosotros quitamos ese left join y lo hacemos como inner join, de hecho voy a ver si lo podemos ejecutar, solo para que vean. Si hacemos esto como un inner join, vean que Jairo Medrano y la otra chica desaparecieron. Entonces por eso obligatoriamente tuvimos que usar un left join para este caso. Bien, perfecto. Entonces, ahora bien, ya habiendo visto lo que son los triggers, ya habiendo visto lo que es el insert delete update y viendo visto también lo que es la tabla de auditoría y viendo también lo que es el reporte. De hecho, como último dato vamos a ver lo que es el job. Bien, primero, el job es una tarea que se registra en la base de datos que se ejecuta en determinado momento. Es decir, que independientemente de lo que nosotros estemos haciendo o independientemente de lo que se esté ejecutando en la base de datos, el job funciona como una especie de alarma que ejecuta cierto código que nosotros decidamos. Esto puede ser un trigger, puede ser un procedimiento almacenado, puede ser cualquier cosa. En este caso, el job que yo creé únicamente lo que hace es actualizar un dato en específico, que es precisamente hay una tabla llamada control sistema. De hecho, vamos a hacer un select arisco from control sistema, que únicamente es como una tablita que tiene la fecha actual, la fecha del día de hoy. De hecho, aquí, así como lo ejecuté, solo me va a extraer la fecha. Tengo que convertirlo a char y tengo que darle formato de hora también. Ahí podemos ver. ¿Por qué hice esto? Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, ustedes ven que este es el query de extracción de la data. Tenemos que la fecha actual fue, la última vez que este job se ejecutó fue el 25 del 3 del 2022 a las 9:39. Sin embargo, la hora actual del servidor no es las 9:39, es las 10:50. Ahora bien, si yo, esta parte que está aquí, este query que voy a ejecutar es de el último registro. Entonces aquí está, 9:39. Este de aquí es la fecha actual, la hora actual, las 10:50. Entonces, para buscar los jobs dentro de nuestro esquema, únicamente nos vamos a ir a donde dice Scheduler y nos vamos a ir a donde dice Jobs. Vamos a ver, aquí está, Jobs. Actualicé porque creo que no lo tenía actualizado, no sé por qué no me lo había mostrado. Entonces aquí está, es este job de aquí. De hecho, si lo abrimos, no se ve ahí, pero vamos a ver si lo podemos dar un edit para ver si lo podemos ver. Aquí está. Entonces este es el bloque de SQL que se va a ejecutar, argumento, notificaciones, propiedades, etc. Entonces esto es básicamente. Primero cabe constatar que el bloque es PLSQL. Esto es la acción que va a ejecutar. Aquí bien podría ir un procedimiento almacenado. La fecha de inicio, en ese caso yo le puse sysdate porque se va a empezar a ejecutar justo en el momento en el que pues se crea. O sea, en este caso yo lo necesitaba que el mismo día que lo creo, ese mismo día empezara como a trabajar. Ahora bien, hay un detalle y es que, por ejemplo, en este caso, en la hora de inicio, nosotros podemos ponerle un formato. Por ejemplo, fecha de inicio, podemos ponerle, así como está en este ejemplo de aquí arriba. Quiero ver si puedo hacer esto más grande. Parece que no. No, parece que no. Así como se ve este elemento aquí arriba, nosotros podemos demarcar que se ejecute a partir del 25 de febrero del 2022 a las 00:01 de la madrugada se va a empezar a ejecutar. Ahora bien, aquí tenemos un intervalo de frecuencia diaria. El intervalo va a ser 1, es decir que eso va a ejecutar cada día consecutivo. Autodrop va a ser false
Esto es para que básicamente le decimos que no se pueda autoeliminar. Fecha de finalización está indefinido, es decir que esto va a seguir hasta el final de los tiempos. Está enable igual a true y pues un comentario únicamente para saber de qué va el job, básicamente. Entonces, volviendo al job. Este es el último registro que nosotros teníamos en nuestro sistema, 939,24. Este es el dato actual que está en el sistema, 1053. Sin embargo, nosotros dentro de nuestro registro lo seguimos teniendo como 939. Entonces, al ejecutar el job, ahorita procedemos a ejecutar el job. Ya está, ya se ejecutó. Ahora, al volver a ver la data del sistema, ya vemos que son las 10:53. Ya actualizó el registro. Es decir, que nuestro job ya está funcionando. Ahora, tal y como está creado, tal y como nosotros lo tenemos aquí, esto significa que se va a estar ejecutando todos los días exactamente a esta hora que nosotros ejecutamos el job. Bueno, a la hora en que nosotros registramos el job. El job lo habíamos registrado hace rato, así que si mal no recuerdo se va a ejecutar cada tipo 8 o 9 de la mañana. Vamos a ver si podemos... Aquí está. Start date a las 9:38. Así es como lo teníamos. A esa hora fue creado el job y a esa hora lo dejó como ejecutable. Entonces, básicamente, el sistema es todo esto que les acabo de explicar. Básicamente, cualquier duda o consulta estaremos por ahí. Espero que les haya gustado. Y bueno, sin nada más que decir, me despido. Un dato extra antes de irme. ¿Recuerdan que les mencioné que había usado JW Token? Entonces, por ejemplo, aquí si nos vamos a la sección de cookies, nosotros vemos esto que es el section token. Si alguien edita, cambia o elimina ese token por alguna razón e intenta acceder al sistema, el sistema no lo va a dejar. Directamente lo va a mandar a login. Sé que esto no tenía puntaje ni nada por el estilo, pero lo quería remarcar para que la aplicación quedara pues bastante segura. Entonces ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Recuerden, no tomen coca. Namaste.